Pichincha Universal, generando noticias. Tarcisio Granizo, presidente del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF por sus siglas en inglés. El Pacto de Leticia, 7 países se dieron cita en la ciudad colombiana de Leticia, en el Amazonas, para discutir medidas de protección de la Amazonía tras los recientes incendios que han arrasado miles de hectáreas de la selva tropical en Brasil y Bolivia. Con este antecedente, bueno, ¿qué se saca de bueno? Bueno, con la firma de este pacto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Saludos a la audiencia. Bueno, yo creo que como todo pacto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Es bueno porque es un conjunto de muy buenas intenciones, un montón de cosas que están previstas ahí, que son definitivamente necesarias, pero hay algunas otras cosas que no están ahí. Por ejemplo, no está ahí la real fuente de la destrucción amazónica, porque se habla mucho de los temas ilegales, pero no se habla de la destrucción legal. Yo creo que ahí es el gran vacío del pacto de Leticia. Es decir, nosotros estamos viendo que hay gobiernos de todas las tendencias políticas que están teniendo políticas que atentan contra el bioma amazónico. Políticas de deforestación, políticas de quema permitida, políticas de expansión de la frontera agropecuaria. Lo que hay que discutir y lo que hubiera sido bueno que discutan los presidentes es el modelo de desarrollo que se quiere para la Amazonía, en su conjunto. Por lo menos para la Amazonía. Por lo menos para la Amazonía, porque es un ecosistema, es el bosque tropical húmedo más grande del mundo, es el que cuida entre el 10 y el 15% del agua dulce del mundo, es donde está la más alta biodiversidad del planeta, es decir, es un ecosistema único que además tiene una influencia climática en otras regiones del planeta. El pulmón. Digamos que no solo el pulmón, es el aire acondicionado del mundo, es el riñón del mundo, porque mira, al día la Amazonía produce 17 millones de litros de agua que van a la atmósfera. Esa agua se va a la Pampa Argentina, por ejemplo. La Pampa Argentina, que es uno de los sitios más fértiles del planeta, se nutre de las lluvias de la Amazonía. Las lluvias que caen en nuestras ciudades andinas tienen mucho que ver con la Amazonía. Es decir, es también un regulador climático fundamental. Entonces, la Amazonía no puede ser entendida como un bioma separado en 8 países. Tiene que ser entendido como un bioma uno solo. Y planetario. Y planetario, y que requiere la atención de los 8 países en conjunto. Pero no se han puesto en evidencia esas razones más de fondo. ¿Qué es lo que está causando la deforestación en la Amazonía? También es la actividad ilegal, pero sobre todo el avance de la frontera agropecuaria, muchas veces patrocinada desde los mismos gobiernos. Justamente, ¿cuánto de la selva amazónica se encuentra en Brasil? Tarcisio. Bueno, eso, más del 65%. Ya. ¿Y qué pasa cuando un presidente como Jair Bolsonaro decide simplemente hacer caso omiso de cualquier política que pueda proteger la Amazonía y más bien promueve esta actividad económica depredadora? Es gravísimo porque obviamente el país que tiene la responsabilidad del 65% de la Amazonía, que tenga unas políticas depredadoras, pone en entredicho, digamos, toda la seguridad de toda la Amazonía. Y además con un doble discurso, porque por un lado dice que la Amazonía, como el 65% de la Amazonía es brasileña, el Brasil tiene el derecho a hacer lo que le da la gana por un tema de soberanía. Sin embargo, permite el ingreso de transnacionales, de la soya, de los cultivos que están precisamente destruyendo a la Amazonía, la ganadería, por ejemplo. Así que ese discurso nacionalista es un discurso que no tiene, digamos, un discurso vacío, que lo que hace es más bien tergiversar el hecho de que aquí no estamos buscando la internacionalización de la Amazonía, sino que haya políticas conjuntas regionales de todos los países y del mundo para poder conservar este ecosistema que es tan importante para el planeta. Ahora, en la cumbre que se dio por la Amazonía en Leticia, se planteaba la adopción de medidas concretas, pero la única medida concreta que se planteó es que no existe obligación de cumplir, no sé, de cooperar con los desastres esa es la otra naturales, cosa, no se dice nada concreto. El pacto no es vinculante.
Claro, y no se puede cumplir lo acordado. Claro, y además, eso es uno. La otra es que hay un montón de cosas que ya estaban en acuerdos internacionales. La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, la OTCA, es una de las instituciones que tiene más de 40 años trabajando. No ha hecho mucho, es verdad, pero por la culpa de los mismos gobiernos. Pero muchas cosas del pacto ya estaban en los planes de trabajo de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Así es un saludo a la bandera, claro, que no ha tenido mayor, que no va a tener tampoco mayor repercusión. Porque lo que hay que ver es cómo se implementa este pacto. A ver, cómo van a implementar la creación de una red de cooperación ante desastres, los sistemas de alertas tempranas, la vigilancia más estrecha del clima y la biodiversidad, la promoción del uso sostenible de los ecosistemas. Son cosas muy bonitas, muy interesantes, pero muy generales y que ya les toca a los gobiernos aterrizar. Una cosa buena que sí tiene el pacto es que nos permite a nosotros, como sociedad civil, exigirles el cumplimiento, porque es algo que firmaron los presidentes de los 8 países, de los 7 países. Pero si no es vinculante, cualquiera puede decir, bueno, estuve en Leticia y muchas gracias. Por el momento tengo otras prioridades. Así es. Por y ejemplo, ahí está el problema. Un campeonato de fútbol, pero ese es otro tema. Por ejemplo, un campeonato mundial de fútbol. Entonces, el tema es cómo nosotros exigimos, cómo nosotros nos valemos de este pacto para exigirles a nuestros gobiernos su cumplimiento. Ese es el Ahora, a nivel internacional, ¿ha existido y debe existir, te pregunto, Tarcisio, la presión suficiente, necesaria para hacerles entrar en razón a gente o a mandatarios con mentalidades como justamente las tiene Yo el señor creo que Bolsonaro? hay los mecanismos jurídicos, legales, internacionales que pueden ser aplicados, ¿no? Es decir, ya algunos países le han retirado el financiamiento a ciertos de financiamiento al Brasil, por ejemplo. Yo creo que hay como presionar en los foros internacionales, pero también hay un tema de soberanía, obviamente, ¿no? Ahí le corresponde a la sociedad civil brasileña también movilizarse y forzar a que el gobierno no tome unas medidas que pueden ser desastrosas para el mismo Brasil, ¿no? Para el mismo Brasil. Creo que fue el vicepresidente, un ministro de Bolsonaro, que dijo que este tema de la Amazonía y del calentamiento global es una política de marxistas. ¿Qué comentas, Tarcisio? Es que la verdad. Yo creo que son esos exabruptos que a veces lanzan estos fanáticos. Es lo mismo que a veces dice el presidente de Estados Unidos, que el cambio climático es un invento de los chinos para romper los mercados. Es decir, son absurdos que no están basados en la ciencia, y sino que son más bien exabruptos políticos para salir del paso, básicamente, y distraer la atención sobre otros temas que son los más Ahora, a nivel mundial es evidente una creciente concienciación respecto al tema climático, el tema ecológico. Lo que hace falta son la aplicación de reales políticas Yo públicas. creo que sí. A ver, pero primero, a nivel, yo creo que son dos frentes, un frente internacional global y un frente nacional, y diría un tercer frente, un frente más local. A ver, a nivel internacional yo creo que es necesario, y nosotros en WWF estamos postulando esto que se llama el acuerdo, un nuevo acuerdo para la naturaleza y las personas. Es decir, que vaya a fortalecer los convenios ya existentes y que le dé ahora un énfasis mayor al tema de el tema de la naturaleza, de los recursos naturales, de la biodiversidad, ha sido puesto un poco de lado, porque se ha venido el tema del cambio climático, que sí, en efecto, es un tema incluso civilizatorio, ¿no? Es decir, está en peligro nuestra propia civilización, nuestra propia especie humana, además de otras especies. Pero yo creo que hay que darle un nuevo valor al tema de la biodiversidad. ¿Y en dónde está ese nuevo valor? En que no podemos separar la conservación de la biodiversidad de la economía, de la política, de las ciencias sociales, de los temas sociales y económicos que nos preocupan en general. Es decir, el tema ambiental tiene que estar involucrado con los demás temas de la discusión mundial. Desde muy niños. Después está el tema nacional. Yo creo que, no sé si recuerdan, pero el presidente tenía como oferta de campaña precisamente un gran acuerdo amazónico, precisamente porque él es un dice que es de la Amazonía. Esta fue una oportunidad que perdió el presidente porque le ganó de mano Colombia. Colombia fue la que citó a los presidentes, cuando eso era una cuestión que estábamos impulsando, cuando yo estaba en el ministerio con la canciller María Fernanda Espinosa.
tuvimos reuniones con todos los ministros de ambiente, tuvimos reuniones con todos los cancilleres para firmar este pacto amazónico de deforestación neta cero para el 2030, de protección del agua, de protección de pueblos indígenas y de conectividad. Y se diluyó lamentablemente y ahora vuelve a salir por iniciativa de otro presidente. Entonces ahí perdió el Ecuador la oportunidad de liderar un proceso amazónico, perdió el presidente, diría yo, la posibilidad de liderar un proceso amazónico. Y después está pues que el tema ambiental se va diluyendo en nuestros gobiernos, ¿no? Se va diluyendo poco a poco, se va convirtiendo en un estorbo para el desarrollismo, se va convirtiendo en un estorbo para el extractivismo, y poco a poco se va debilitando la autoridad ambiental, a tal punto de que muchos de estos incendios, muchos de estos problemas que ha tenido la Amazonía estos últimos días, semanas, se deben a que no hay una autoridad ambiental en estos países, en nuestros países, capaz de controlar estos delitos ambientales que están ocurriendo. Ahora, esto debe ser preocupación, pero irrestricta de todos los mandatarios, no solo latinoamericanos o de los países amazónicos, sino del mundo. Pero, por ejemplo, el presidente Maduro no estuvo en la cita, Bolsonaro no estuvo y mandó una videoconferencia en la que dijo que él defiende la soberanía de cada una de las naciones de la región. Es decir, este tipo de posiciones no puede entenderse, porque el tema debe estar por encima de las ideologías, como dijo Evo Morales. Así es, exactamente. Yo creo que digamos, uno de los problemas más graves que tenemos es que no hay la posibilidad de ponerse de acuerdo. ¿Saben por qué no hubo después de la reunión de ministros y después de la reunión de cancilleres que tuvimos, la reunión de cancilleres en Tena, que tuvimos para tratar este tema de la Amazonía hace casi 2 años, después tenía que venir la reunión de presidentes y no se llevó a cabo precisamente por los problemas políticos? Imagínate. Porque no querían tenerle a Maduro aquí. Qué tenaz, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, ahí estoy de acuerdo con lo que tú dices, cómo podemos nosotros hablar de conservación de un bioma que es regional, que agrupa 9 países, incluyendo la Guayana Francesa, incluyendo Francia, claro, y que seamos incapaces de lograr un consenso para conservar un bioma tan importante? Yo creo que eso es algo que todavía seguimos arrastrando como latinoamericanos, esta imposibilidad de poder tener posiciones conjuntas. Ahora, en el G7 sí que se abordó y Emmanuel Macron hizo sus pronunciamientos en su momento, Angela Merkel. ¿Cómo usted valora esa presencia discursiva de Europa? Está muy bien, el tema es que el G7 ofreció 20 millones. Que Bolsonaro rechazó también, claro, ¿no? Claro. Pero 20 millones para la Unión Europea es como para nosotros 2 sucres. Así es. claro. O sea, Así fue. ¿qué se puede hacer con 20 millones? Y en ese sentido, yo creo que Morales ha tenido una acción, pese a que también ha permitido la deforestación o va a permitir la deforestación de 4 millones de hectáreas en el Beni, pero ha tenido una acción más proactiva, trayendo los aviones, trayendo una serie de cooperaciones. Yo creo que la única forma de conservar la Amazonía es mediante un acuerdo global. Pero la única forma de exigir a los presidentes que cumplan con sus compromisos, no el pacto de Leticia, sino todos los compromisos que han hecho en tantos años, es mediante la movilización, mediante la presión y mediante la opinión pública. Social. Porque finalmente se imponen agendas económicas y allí así es. hay incluso contubernios del propio poder mediático. Exactamente, y yo creo que ahí no les gusta que les digan. Lo que hay que ver es cómo nos organizamos como sociedad civil para poder presionar a los gobiernos a que cumplan con lo que han ofrecido. Y en Ecuador mismo el extractivismo avanza. Y avanza. Y en la Amazonía la cosa no es que la está principal problema de la Amazonía ecuatoriana, como con otros países, es el avance de la frontera agropecuaria por una falta de ordenamiento territorial que a su vez está basada en una falta de interés por el tema ambiental. Aquí tenemos una consulta de Jimmy Herrera, muchísimas gracias por la misma, para nuestro invitado. Nuestra Amazonía se está llenando de desechos mineros, nos dice. ¿Qué dimensión tiene ese desecho y contaminación en Tundaime, por ejemplo? Exacto. Riesgos inmediatos. ¿Qué se hace donde está explotando Exachina en Chinchipe? Bueno, ese es el tema minero, es uno de los temas que preocupan. Y por ejemplo, el pacto de Leticia, por ejemplo, habla de minería ilegal, pero no habla de la minería legal, que también tiene impactos si es que no se hace bien hecha y si es que no se hace donde debe hacerse.
En efecto, la minería es un problema porque mucha de esta minería pequeña, mediana, mucha de la minería ilegal usa mercurio, por ejemplo, y el mercurio es un metal pesado que tiene unos impactos muy graves en la fauna, en la pesca, por ejemplo. Los peces amazónicos están llenos de mercurio y nosotros comemos peces amazónicos. Así de simple. Y ahí, el tema es, ¿qué hacemos con la minería? Es decir, yo creo que es importante que empecemos a pensar aquí en el Ecuador en el ordenamiento territorial. Y este año es clave porque los gobiernos autónomos centralizados tienen que hacer sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial que duran 4 años. Este es el año clave. Esta es la oportunidad que tenemos con Ecuador para que los GAS decidan qué se hace en dónde. ¿Dónde se hace minería? ¿Dónde no debe hacerse minería? ¿Dónde se hace agricultura? ¿Dónde no debe hacerse? ¿Qué se siembra? ¿Qué no se siembra? ¿Y dónde se debe dejar el bosque en pie? Eso es una oportunidad que tenemos este año que aprovechar. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.